En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en las manos de Dios. Él siembra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, su palabra. Permitamos que el Espíritu Santo actúe totalmente en nosotros para que esa palabra produzca los mejores frutos esperados por el Señor. La primera lectura para este día está tomada del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ven y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña, por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quien puse como pastores de mi pueblo Israel, que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hacen mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras, conforme se les había revelado el Señor. Palabra de Dios. Un hermoso texto que nos va llevando a mirar un poco más de cerca la historia del pueblo de Israel. Acordémonos que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto y permanece durante 40 años peregrinando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y ahora el Señor le recuerda a David que durante todo ese tiempo él siempre estuvo viviendo en una tienda de campaña, es decir, en una carpa como las empleadas por todo el pueblo de Israel en ese tiempo. Era un pueblo nómada. Y dentro de la carpa el pueblo de Israel, una vez que recibe la ley de Dios impresa en 2 tablas, esas tablas son colocadas en el arca de la alianza. De tal manera que el arca de la alianza está ubicada dentro de la tienda del encuentro, cuando la gente estaba atenta. Y en su tiempo Moisés entraba a la tienda a hacer oración, inmediatamente toda la gente volteaba su cara hacia la tienda, porque Moisés entraba para orar por su pueblo y desde su pueblo. Así el Señor le recuerda a David que él no ha tenido una casa, pero aún así David quiere construir un templo,
un templo para Yahvé Dios. Dios es quien toma siempre la iniciativa. Y porque Él toma la iniciativa, Él llama al profeta Natán y le dice: dile a David, mi siervo, que no será Él quien me construya el templo, que no será Él quien construya una casa para mí. Claro, de Él haré una gran dinastía, le daré un heredero eterno, pero que será su hijo quien me construya una casa. Y ese hijo más adelante, Salomón, será quien construya la casa de Dios, el templo, el primer templo de Jerusalén, obra maravillosa en la que él invirtió 40 años en su construcción. Qué importante es el templo. El templo es el lugar de la presencia de Dios. Vale la pena que nosotros miremos nuestros templos. Por pequeño que sea el templo, por pequeña que sea una capilla donde nos reunimos para elevar nuestra alma al Señor, ese templo, esa capilla, siempre será el lugar particular de la presencia de Dios. Dios, quien está con nosotros. El templo es la morada de Dios en medio de nosotros. Es la morada de Dios en medio de su pueblo. Es el lugar en el cual la comunidad se reúne como una asamblea de hermanos para proclamar las maravillas del Señor y se reúne en torno a Dios. La casa de Dios es el templo y ahí nosotros nos reunimos entonces en asamblea para las distintas celebraciones. Por eso vale la pena darle todo el reconocimiento al templo, para hacer del templo realmente el lugar más digno de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de nuestra vereda, del lugar donde quiera que nos encontremos. Esta gran realidad se realiza en Jesús que es Dios hecho hombre. Jesús, Dios hecho hombre, es la presencia real y corporal de Dios en medio de nosotros. Por eso si nos preguntan cómo es Dios, dice un canto: como Cristo en ti. Ya varias veces he dicho aquí que podemos ver a Dios. Concretamente podemos ver a Cristo en el rostro del hermano. Es la invitación de los obispos en la Conferencia de América Latina reunida en Puebla. Ver a Cristo en el rostro del hermano. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo es el lugar de aceptación. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Por lo tanto, la iglesia es el lugar de aceptación. Ahí Dios nos acepta y cuando nosotros nos reunimos para celebrar, entonces mutuamente nos aceptamos y nos aceptamos como hermanos y hermanas unos de otros. Es el lugar predilecto para la reconciliación. Por eso en la Eucaristía comenzamos reconociendo nuestros pecados y luego antes de la comunión se nos invita a darnos un buen saludo de paz. Y vale la pena ir retomando esa hermosa costumbre de saludar a la persona que está a nuestro lado, pero dándole la mano, sentir el calor humano, sentir la presencia de la otra persona. Y si es una persona cercana, no lo dudemos, démosle un abrazo, que sintamos realmente que nosotros somos hermanos y que somos hermanos todos hijos del mismo Padre Dios. Y darnos ese abrazo, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, entonces ahí encontramos nosotros que la iglesia, cuerpo de Cristo, nos permite a nosotros obtener la paz. No solamente la paz que Dios nos puede dar, sino también crecer en la paz con nuestros hermanos. El templo entonces debe ocupar un lugar muy importante en nuestra mente y en nuestro corazón. No es un edificio cualesquiera ni es un edificio bonito.
es el centro de la comunidad en la cual la comunidad se reúne para encontrarse con Dios su Padre. Dios se encuentra en Cristo. Por lo tanto, nosotros aceptamos realmente a Dios presente en Cristo. Jesucristo es el Verbo eterno de Dios, hecho carne como nosotros lo podemos leer en el primer capítulo de San Juan. Dios quiere estar con su pueblo. David quiere que Dios permanezca con ellos todo el tiempo, por eso decide hacerle una casa, un templo. Pero Dios, decía ahora, es quien toma las iniciativas, por eso el Señor Dios a todos nosotros nos da una misión concreta. A David le dio la misión de ser el rey, de ser el pastor, el guía de su pueblo, pero no le encomendó la misión de construirle su casa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Cristo es el fundamento y la piedra angular de este templo que es la iglesia. Cristo es el templo vivo de Dios y nosotros por el bautismo también somos templos vivos del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, en el templo mora, en Cristo concretamente mora el Espíritu Santo, así como mora en nosotros desde el momento del bautismo. Él llena los corazones de nosotros los creyentes para acompañarnos en el camino de la santificación. Pidámosle al Señor que nos ayude entonces a crecer realmente con un pleno sentido de comunidad en torno al Señor Jesucristo. Encontrémonos con mayor frecuencia en nuestros templos, en nuestras capillas, porque encontrándonos en comunidad podemos estar totalmente seguros de que allí nos encontramos con Dios mismo. Nos encontramos con el Señor Jesucristo, que nos ha dicho: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, reunido con ellos. Salmo 88. Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Yo jamás retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. El ejemplo de las semillas. Otro día Jesús estaba enseñando a la orilla del lago de Galilea. Como mucha gente se reunió para escucharlo, Jesús tuvo que subir a una barca y sentarse para hablar desde allí. La gente se quedó de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Escuchen bien esto. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Como la tierra era poco profunda, pronto brotaron plantas de trigo. Pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir el sol se quemaron porque no tenían buenas raíces. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no lo dejaron crecer. Por eso, las semillas no produjeron nada. En cambio, otras semillas cayeron en buena tierra y sus espigas crecieron muy bien y produjeron una muy buena cosecha.
Algunas espigas produjeron 30 semillas, otras 70 y otras 100. Salió el sembrador a sembrar. El Señor Jesús nos enseña constantemente a través de las parábolas, de ejemplos, que Él desde su propia experiencia de vida va retomando para darnos lecciones de vida. Él definitivamente es maestro. Y en esta hermosa parábola del sembrador, nosotros podemos ver cuánta profundidad el mismo Señor nos está diciendo cuál es la voluntad de Dios nuestro Padre para todos nosotros. Esta hermosa parábola puede tener diversos niveles de lectura que sugieren más que una actualización personalizada, una respuesta a condiciones propias de cada comunidad. Salió el sembrador a sembrar. Dios va sembrando y va encontrando en cada comunidad una realidad concreta y en cada persona de verdad una respuesta también muy concreta. Lo cierto es que la parábola expresa optimismo. ¿Por qué razón? Porque el sembrador tira la semilla en esa tierra que Él ha preparado con tanto agrado, esa tierra que Él ha dispuesto para esperar una cosecha, y entonces Él, al colocar su semilla, al tirar su semilla en el campo, con optimismo espera una siembra que le dé un resultado final, una buena cosecha. Por eso a lo largo del texto el Señor nos va diciendo que si la tierra es buena, pues obtendremos frutos buenos, obtendremos una cosecha abundante, a pesar de la espera paciente del sembrador. Pero no es que el sembrador se cruce de brazos a esperar a que Dios haga lo que Él quiera, no. El campesino cuando siembra está muy atento a cuidar lo que Él ha sembrado. Por eso está atento para ir quitando la maleza que va creciendo. Está atento para que los animales no causen daño. Está atento para que las tormentas también no lo dejen sin el fruto esperado. En fin, Él con optimismo espera, pero al mismo tiempo con esperanza. Por eso está siempre actuando favorablemente para que esa semilla que acaba de sembrar produzca el 100%. De tal manera que la parábola nos va llevando a un optimismo, no solamente nuestro, sino el optimismo que va despertando el predicador del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque el Señor mismo es el sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Dios es el sembrador y el que siembra su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso Él con optimismo espera que nosotros también estemos dispuestos a darle los mejores frutos, la mejor de nuestras cosechas. Por lo tanto, esta semilla que Dios siembra en nosotros, su palabra, para nosotros es un gran don. Y es un gran don de Dios también, el que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón y estemos permanentemente dispuestos a acoger la semilla que es la palabra de Dios. Y al acoger la semilla, estudiarla, conocerla, orar con ella, hacer nuestra la palabra de Dios, llevarla a lo profundo de nuestro corazón, para que amándola la pongamos en práctica todos los días. La palabra de Dios es la praxis del hombre. Y si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces hacemos que esa palabra de Dios fructifique y le presentemos al Señor realmente la cosecha deseada. Igualmente, la parábola puede ser una advertencia para quienes creen que definitivamente están en el lado correcto, pero no se dan cuenta de que
tienen su corazón cerrado a la palabra de Dios. Es como esa semilla que se tira en el camino, los pájaros pasan y se la comen, pues no va a producir ningún fruto. Por eso podemos decir que la palabra de Dios siempre nos pone en crisis. Y nos pone en crisis cuando nosotros definitivamente nos ponemos en camino con el Señor. Porque estando en camino con el Señor y conociendo su palabra, nos damos cuenta de qué manera nosotros estamos viviendo nuestro compromiso de cristianos. Y si estamos viviendo regularmente, entonces el Señor nos va dando un golpecito en nuestra conciencia para decirnos, ojo, aquí yo te he recomendado esto en mi palabra que está escrita, mi palabra que está contenida en la Sagrada Tradición, esa palabra que tú oras todos los días, que proclamas, que escuchas, esa palabra que vives. Y entonces, cuando entramos en crisis por no prestarle atención a la palabra de Dios, en ese momento podemos decirle, Señor, fortaléceme en la fe, regálame el don de tu palabra, Señor, para que yo me acerque cada día más y más a ti. Regálame el don de la palabra, Señor, para que sin temor, ni temblor, ni susto te proclame por donde quiera que yo pase. Señor, que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre Auxiliadora, quien aceptó ser la Madre del Verbo Eterno de Dios hecho hombre, de Jesucristo, Dios con nosotros, nos acompañe y nos anime también a estar atentos, a escuchar a Dios en todo momento. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.